Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Claudia Hayes. Ella es responsable de audiencias públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana. ¿Cómo estás, Claudia? Hola Rocío, muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Y muchas gracias por conversar con nosotros porque entiendo que ustedes están bien preocupados y yo tengo muchas preguntas, así que es súper interesante esta conversación. ¿Cuál es el motivo de la preocupación, Claudia? Bueno, como siempre nos pasa, nosotros estamos encargados del mecanismo de audiencias públicas, que es uno de los 4 mecanismos de participación en este mes de la participación. Y desde la Secretaría estamos preocupados porque tenemos muchas más solicitudes de audiencia en Santiago que en el resto del país, y particularmente en la zona de los lagos tenemos eh, alrededor de 30, poquito más de 30 solicitudes de audiencia, que nos parece muy bajo para representar realmente las opiniones, las visiones de toda la comunidad de la zona sur y en particular de la zona de los lagos. Entonces queremos invitar a la gente a que entienda que esto es para todos, es para todas las personas del país, y que cualquier persona solamente con su RUT puede solicitar una audiencia y dar su opinión al Consejo Constitucional sobre el anteproyecto de nueva constitución. Entonces queremos invitar a la comunidad de los lagos a participar, a subirse a este proyecto, a hacer un último esfuerzo. Nos quedan muy poquitos días, el miércoles cierran las solicitudes de audiencia, entonces hay plazo hasta el miércoles para que vecinas y vecinos, organizaciones locales, agrupaciones comunitarias, cualquier persona que tenga algún interés que esté vinculado con el anteproyecto de la Constitución pueda hacer llegar su voz al Consejo Constitucional. Ya, esto es interesante porque decimos, queremos escuchar los que piensan respecto al anteproyecto de constitucional. Esto, para la mayoría de los ciudadanos, se presenta casi como chino, creo yo. O sea, como dice, oh, voy a leer algo muy largo, tengo que leer esto para pedir la audiencia. ¿Es tan así? Bueno, la verdad es que tiene que estar relacionado con el anteproyecto. Entonces, en realidad, yo creo que las personas que tienen intereses, por ejemplo, en temas ambientales o en temas que se relacionen con el agua o con otros aspectos que están con la descentralización, etcétera, pueden ir a la parte del anteproyecto que está vinculada con el tema de su interés y decir de qué manera les gustaría modificar el texto. Efectivamente, esto no es una audiencia para hablar en general de las preocupaciones de la vida, sino que es para hablar efectivamente del problema constitucional. Entonces, es cierto que requiere un cierto involucramiento con específicamente la discusión constitucional, pero tampoco es una discusión para expertos, no hay que ser abogado, no hay que estar, simplemente hay que tener una inquietud, por ejemplo, no sé, si a mí me parece que la regulación del medio ambiente es insuficiente, que debiera ser más robusta, o si a mí me parece que debieran darse más atribuciones a las regiones, o cualquier otro interés que me parezca que el texto podría ser diferente, uno puede expresarlo libremente. No, no es un lenguaje técnico lo que se está pidiendo, pero sí es una referencia al anteproyecto de nueva constitución. Claudia, de toda la solicitud que hay en la región, que son alrededor de 30, ¿corresponden principalmente a universidades? No, las universidades nos están ayudando, pero la gente que pide las solicitudes no son las universidades, son cualquier persona de la sociedad civil, cualquier individuo, cualquier persona, simplemente con su RUT y su clave única puede solicitar una audiencia, ya sea a nombre personal. O sea, yo, Claudia Hayes, puedo ir con una inquietud mía que no representa a nadie más que a mí y pedir una audiencia, o puedo ir en representación de mi junta de vecinos, de un colectivo en el que yo participo, etcétera. O sea, todas esas formas de participación tienen cabida en las audiencias públicas, a título individual o colectivo. Y bueno, las universidades son un actor más en ese sentido. Puede que las universidades tengan algunas inquietudes, por ejemplo, respecto del tema de cómo está regulado la educación o de investigación, o puede que algunos expertos o expertas de las universidades, a lo mejor los profesores de derecho van a tener más cosas que decir sobre algunos temas jurídicos, las personas que estudian ciencia política van a querer hablar sobre el régimen político, pero la verdad es que esto es para la ciudadanía, no es para las expertas y expertos. Claudia, dentro de las personas que han postulado ya, ¿hay algunas que sean de gremios locales? Porque en esta región hay bastantes gremios fuertes que son importantes. ¿Están ya o no todavía? Bueno, hay algunas asociaciones gremiales que han solicitado audiencia, no sé específicamente de la región de los lagos quienes han pedido las audiencias, solo sé el número global, que son un poquito más de 30, pero, pero efectivamente las asociaciones gremiales son un actor relevante y es importante escuchar su voz, y además son un actor con capacidad de organizarse para hacer esta presentación. Ahora, hay que aclarar que la presentación, como les decía, no es una cosa súper técnica ni nada, es simplemente una exposición de 10 minutos. O sea, lo que le estamos pidiendo a la gente es que prepare una exposición de 10 minutos
sobre un tema del anteproyecto, y esa exposición se va a presentar, se van a distribuir de manera aleatoria las audiencias entre el Consejo Constitucional y las universidades que están participando, que son varias universidades de la región, y esta selección se le va a dar a conocer a la gente cuando cierre el periodo de postulaciones, y le vamos a decir si a usted le tocó presentar en una universidad o le tocó presentar ante el Consejo en una de las 4 comisiones según el tema del que se está hablando, porque hay que decir a cuál de los principales temas en que se organiza el Consejo Constitucional. Pero esto es súper fácil porque está puesto en el formulario, o sea, cuando ustedes entran al formulario, que está en secretariadeparticipación.cl, entran a audiencias públicas, y el formulario les va a preguntar a cuál de los 4 siguientes temas se refiere su audiencia. Y una vez que la gente marca ese tema, nosotros vamos a después hacer un sorteo y decidir quién presenta ante universidades y quién presenta ante el Consejo, y todas esas audiencias, en cualquier lugar que se hayan presentado, se van a sistematizar de la misma forma, se van a grabar, van a quedar en un repositorio de acceso público, o sea, la gente se va a poder ver lo que presentó, va a poder compartirlo con otras personas de su organización o de su entorno, mandar el link, y además va a quedar esto registrado en un documento, en un informe que se le va a hacer llegar al Consejo y a la ciudadanía. Va a ser un informe público que va a decir, esta es la cantidad de gente que participó, estos fueron los principales temas que se abordaron, y estas fueron las posiciones que expresó la ciudadanía en torno a esos temas. Y nuestra preocupación es que con tan poquitas solicitudes de audiencia en la región de los lagos, quede muy subrepresentada la opinión ciudadana de esa zona del país. Y por eso esta invitación urgente a activarse, a organizarse. Hay muchas personas que participaron del proceso anterior, por ejemplo, que ya tienen una opinión sobre algún tema. Es fácil de reciclar eso, digamos, solamente le estamos pidiendo que se inscriban, que pongan el tema que quieren plantear y que lo presenten en 10 minutos, y sería una gran alegría si a través de País Lobo podemos llegar a mucha gente para motivarla a que se inscriba y a que participe. Afortunadamente nos ampliaron el plazo ya habría vencido con el plazo original del reglamento. El Congreso muy rápidamente aprobó una extensión del plazo hasta el próximo miércoles, entonces hay hasta el miércoles para inscribirse. Eso te quería preguntar, hay hasta el miércoles para inscribirse, pero que salga avisen si quedaste seleccionado o no para participar. ¿Cuánto tiempo pasa? Poquito, en unos 3 o 4 días le vamos a enviar a la gente, después del cierre del plazo. Esos días son para nosotros organizar, a lo largo es un trabajo logístico bien complejo, porque primero tenemos que organizar con el Consejo Constitucional las audiencias que va a recibir el Consejo, después eso tiene que aprobarlo el Consejo Constitucional, nosotros le vamos a hacer una propuesta, vamos a decir, nosotros le proponemos que reciba y esa propuesta va a tener un criterio de equidad territorial, es decir, como hay pocas solicitudes del Consejo de audiencia en la región, es probable que les toque ante el Consejo, porque van a ir la misma cantidad de personas de Santiago que de los lagos a presentar ante el Consejo. O sea, de todas las regiones del país, el número va a ser similar. O sea, va a estar muy sobre representada las zonas donde se pidieron pocas audiencias y muy subrepresentado Santiago, que es la zona que tiene más, la región metropolitana es la que tiene más audiencias solicitadas. Pero el número va a ser equitativo. O sea, hay un criterio de distribución territorial que está mandatado por el reglamento para que se escuchen voces de todo el país. Y bueno, lo que decía es que después, una vez decididas las del Consejo, vamos a hacer un calendario diciéndole a las personas, les vamos a mandar un correo, la sede donde le toca presentar y el horario. Y entonces ahí eso va a ser, y las audiencias ante universidades van a ser el 30 de junio y el 1 de julio, 2 días. ¿Y esas presentaciones son presenciales o virtuales? Son presenciales en universidades de la región, como decía, y la idea es que la persona va a llegar a la sede universitaria, va a ser recibida por autoridades de la universidad y por académicas y académicos, y la universidad va a hacer la escucha, es decir, van a ser profesores los que van a hacer la escucha frente a un computador, así como estoy hablando yo ahora, frente a mi computador. La persona va a hacer su audiencia ante una persona que va a estar, digamos, detrás del computador escuchando, pero también ante una cámara para que quede el registro de esa audiencia y ese registro después sea público. Y como decía, después se van a procesar los audios de estas audiencias para hacer un informe escrito. ¿Y en el caso del Congreso en Santiago también? O sea, del Consejo... Idéntico. En el caso del Consejo Constitucional, las personas van a presentar ante las 4 comisiones, ante una de las 4 comisiones, también con un computador al frente, también se va a registrar y el procesamiento va a ser idéntico. Claro que no es lo mismo presentar ante el Consejo que presentar ante las universidades, eso es claro, lo sabemos, pero lamentablemente el Consejo no tiene capacidad de escuchar todas las audiencias, y lo que quisimos hacer con este proceso es de alguna manera remediar un problema que hubo en el proceso anterior, es la gran cantidad de gente que quedó sin ser escuchada.
Nosotros quisimos asegurar que en este proceso todas las voces se escuchen y todas las voces queden registradas, es decir, que el país pueda saber qué es lo que se dijo en este proceso participativo. Y eso está asegurado con este mecanismo. Ya. Este es de audiencia que depende, que está abierto hasta el 21 para poder hacer las inscripciones. ¿Existen Correcto. otras 3 formas de participar también, que también vencen el 21 o también se cierra el proceso o es abierto por más tiempo? No, todo el proceso participativo es hasta el 7 de julio, y las iniciativas populares de norma, que son el otro mecanismo que tenía un plazo de vencimiento antes del 7 de julio, también se extendió hasta el 21 de junio. O sea que la gente, si quiere presentar una iniciativa popular de norma, puede inscribir su iniciativa popular hasta el 21, igual, hasta el próximo miércoles. ¿Qué significa la iniciativa? Significa que yo puedo inscribir como una enmienda al texto. Es como la audiencia, pero en vez de ir a presentar mi opinión sobre el texto, es más específico, digamos. Yo digo, en este capítulo, en este artículo, yo propongo que se saque esto y se ponga esto otro. Y eso, al quedar inscrito, se abre a la recolección de firmas. Entonces, después, todas las personas vamos a tener 10 firmas que le vamos a poder entregar, también con clave única, a través de la plataforma, a 10 iniciativas. O sea, una vez que yo haya presentado mi iniciativa, cuando se cierra el 21 el plazo para presentar iniciativas, se abre la recolección de firmas. Y yo voy a mirar todas las iniciativas que se presentaron y que se fueron consideradas admisibles, porque algunas van a ser inadmisibles. O sea, si yo presento una iniciativa sobre lo extraterrestre, no va a quedar presentada como iniciativa popular de norma, tiene que ser admisible. Claro, ¿Sí? podemos dar 2 ejemplos del proceso anterior de iniciativas de norma para dar esto. Por ejemplo, sería uno con Mi Plata No, sería en un caso particular que la vez anterior no salía, pero ahora sí sale que los platas son heredables, o si uno quisiera que quedara referenciado de una manera distinta, pueden ingresar esa iniciativa. Y por ejemplo, había otra que era de acusación constitucional contra el presidente Piñera para que no siguiera nunca más gobernando. Ese tipo quedaría fuera, y la otra sí estaría, dependiendo cómo esté escrita, admisible, para dar un Claro, ejemplo o sea, solamente. tiene que ser referida al texto y tiene que respetar los 12 bordes. O sea, si los bordes dicen, no me acuerdo, dice, por O sea, ejemplo, por el Estado ejemplo, Social. si quisiéramos justamente eso, decir que Chile es un Estado subsidiario, eso no Claro, podría quedar, eso queda no podría inadmisible. quedar porque los bordes dicen que es un Estado social. Si yo quisiera eliminar del texto Estado Social y Democrático de Derecho, si yo quisiera hacer una enmienda a esa parte del anteproyecto y decir se elimina el Estado Social, eso no se va a proponer a la ciudadanía porque viola los 12 bordes. Pero respetando los 12 bordes, cualquier propuesta va a quedar abierta a juntar las firmas. Ahora ahí viene la carrera por las firmas, y en este caso se redujo el número, la vez pasada eran 15.000 firmas, esta vez son solo 10.000 firmas. Y se va a abrir el plazo para que la gente pueda, como decía, cada uno tiene 10 firmas. Y entonces uno va a poder apoyar las 10 iniciativas que le parezcan más apropiadas, digamos, de reformar el texto, y las que junten las 10.000 firmas van a entrar como propuesta de enmienda a la discusión del Consejo Constitucional. Ya. Y ahí el proceso, la carrera por las firmas, partiría el 21, o sea, cuando ya se aceptan estas, o sea, el 21 se cierra, después se da el proceso para aceptar las que queden efectivamente, y después tienen hasta el 7 de julio para juntar las firmas. ¿Hasta cuándo? Sí, se había propuesto ampliar hasta el 7 de julio es la recolección de firmas, entiendo, no estoy segura. Pero Ujú. porque se había propuesto, había 30 días, después se había propuesto una ampliación a 35, pero no estoy totalmente segura cuando cierra el plazo de recolección de firmas. Por Lo que ejemplo, sí sé es que la propuesta de iniciativa tiene que estar el miércoles. Si alguien quiere perfecto. proponer una iniciativa, tiene hasta el miércoles para proponerla. Ya, y después de esto, tenemos estas 2 que tienen fecha de vencimiento el 21 para inscribir. Quedan 2 más. ¿Cuáles son las otras 2 formas de participación? Las otras dos son las encuestas, las consultas ciudadanas, que son como una encuesta. La consulta ciudadana está abierta hasta el 7 de julio y cualquier persona puede ingresar a la plataforma secretariadeparticipación.cl y completar un formulario en que le van a preguntar cosas sobre la propuesta constitucional. Y en esa encuesta, o sea, que son las consultas ciudadanas, también se van a registrar, ahí hay bastante gente participando en las consultas que ya está llenando los formularios y se pueden responder distintas partes, como flexibles. Si yo quiero hablar de un tema, hay consultas sobre muchos temas, yo puedo elegir lo que quiero completar. También se pueden hacer consultas autoconvocadas, o sea, la gente puede organizar su propia consulta en una universidad, en un colegio, en una junta de vecinos, y subir a la plataforma un diálogo autoconvocado
un poco parecido a los ELAs del proceso de Bachelet, con las conclusiones, etc. Y luego Los hay otro cabildos. mecanismo que son los diálogos, perdón, Los cabildos que se llamaban en como algún los minuto. cabildos, claro, pero autoconvocados. Y ahí están los diálogos autoconvocados, está toda la metodología de cómo participar. Y el último mecanismo son los diálogos que organiza la Secretaría de Participación y que son diálogos representativos, que son espacios de deliberación donde hay un moderador que se hacen por Zoom y que va a sacar conclusiones representativas de todo el país. Ahí la diferencia de eso con los otros diálogos es que la muestra es representativa, es decir, la Secretaría invita a mucha gente a inscribirse, la gente que quiere inscribirse para participar en diálogo se inscribe, pero luego selecciona para tener la misma cantidad de hombres que de mujeres, una distribución territorial representativa, de distribución de edad, de nivel socioeconómico, etcétera, de nivel educacional, se corrige la muestra, digamos. Ya, y Esos son todos para los mecanismos. Son muchas formas distintas de participación y nosotros después vamos a resumir todo en un informe para dar cuenta de las principales conclusiones de la participación ciudadana. ¿Ese informe finalmente se entrega como insumo al Consejo Constitucional? El 21 de julio nosotros vamos a entregar un primer informe al Consejo Constitucional, pero también va a ser público, se va a entregar al país. Entonces la idea es que va a ser un insumo importante para la discusión del Consejo, pero también va a ser un insumo para el debate político de la ciudadanía en torno al tema constitucional. Perfecto. El 21 de julio se entrega el primer informe, después va a haber unos informes un poco más analíticos, porque el primer informe va a tener los datos como los primeros datos recopilados, va a estar con los principales temas que se hablaron, etc. Pero después nosotros vamos a seguir procesando esa información y alrededor de 10 días después, o sea, a finales de julio, el 31 de julio, debiéramos entregar ya el informe ya con los datos más cualitativos, que tiene más capacidad de incidencia, porque ahí ya va a haber un análisis más con conclusiones ya que emanan de los datos más crudos que vamos a entregar el 21. Pero el compromiso de la Secretaría de Participación es entregar la información de la participación ciudadana el 21 de julio al Consejo y ahí seguramente los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que son los que están coordinando el esfuerzo de la Secretaría, le van a hacer entrega formalmente al Consejo Constitucional del informe de participación ciudadana. Claudia, tú que estás encargada de este punto y por el que nos reunimos el día de hoy, que es las audiencias públicas, ¿tienen algún número como mínimo que les gustaría decir para que sobre esto ya logramos el objetivo? Sí, a nosotros nos gustaría doblar, en la región de los lagos nos gustaría doblar las audiencias que tenemos presentadas. Hay 30 solicitudes, si pudiéramos llegar a 60 de aquí al miércoles, sería maravilloso. Así que ojalá nos ayuden las personas que están escuchando a motivar a sus organizaciones, a sus amigos, a las personas que están involucradas en el debate constitucional, a pedir audiencia pública. Tenemos la suerte de que existe este espacio, de que existe este mecanismo, podría no haber existido. O sea, hay personas que dicen, no, esto es súper elitista, lo están decidiendo por allá lejos. Este es el espacio para participar, para hacer llegar la voz, y ojalá la gente se entusiasme, se motive, vea que no es difícil, es fácil. O sea, una vez que uno entra a la plataforma, realmente la plataforma lo va guiando. Si tienen dudas nos pueden escribir, hay mesas de ayuda, hay espacios a través del sitio web donde pueden consultar. Tenemos un equipo de formación ciudadana que está apoyando la capacitación para hacer esto, pero como digo, no es algo complejo, nosotros no esperamos que sean legisladores o abogados constitucionalistas, sino que esto es un espacio diseñado para la ciudadanía, para que cualquier persona, incluso menores de edad, desde los 14 años, pueden participar solicitando audiencia pública y en todos los mecanismos de participación. Lo único que me queda la duda y debo preguntártela, ¿hay algún modo de ayuda para poder viajar a estas audiencias? No, Porque no hay apoyo económico para viajar a Santiago a las personas que sean seleccionadas por el Consejo, pero sí a las personas que queden seleccionadas para presentar ante el Consejo, se les va a dar la opción de presentar de manera virtual. Van a ser híbridas las sesiones del Consejo. Entonces, si una persona de Osorno, por ejemplo, queda seleccionada para presentar en Santiago y no tiene le vamos a dar la posibilidad de venir a presentar presencial, pero si no puede, por el costo que implica trasladarse, el alojamiento, etcétera, va a poder presentar de manera virtual. ya, eso es un súper buen punto porque yo creo que para muchos puede ser una piedra de tope justamente viajar Claro, a Santiago por un tema logístico y también por un tema de género, porque es mucho más difícil de repente qué haces con los que tienen hijos, por con los ejemplo, niños. es bastante más complejo, así que Por eso qué bueno también que exista tenemos, nosotros esta quisimos posibilidad. llegar, perdón, Qué bueno que exista esta posibilidad de hacerlo de manera virtual también. ante el Consejo, pero además nosotros quisimos
justamente creo que es muy bonito lo que se ha creado, que yo creo que es la primera experiencia de este tipo que tenemos, quizá con las pruebas de admisión a las universidades, el único espacio en que se produce una red tan grande con todas las universidades del país. Yo creo que es muy valioso que hoy día las personas de la región de los lagos, por ejemplo, puedan presentar su audiencia cerca de su casa. O sea, es bonito presentar ante el Consejo, es importante, pero también es importante presentar en su zona, presentar ante su comunidad. Las audiencias son abiertas, la gente puede ir a escucharlo. Entonces también hay que, yo creo, valorar que hemos abierto estos espacios locales para que las personas no tengan todas que desplazarse a Santiago y que valga lo mismo la participación en la región que en el centro. No es necesario venir a Santiago para influir, porque la capacidad de incidencia va a ser la misma en Santiago y en regiones. Perfecto. Muchas gracias, Claudia Hayes, es encargada de las audiencias públicas de la Secretaría de la Participación Ciudadana, por conversar con nosotros el día de hoy y hacer esta invitación a que todos seamos parte de este proceso constituyente. Muchas gracias, Rocío. Y a todos los que se sumaron el día de hoy, les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.